Bueno, un trabajo articulado del gobierno nacional, del distrito y las metas del gobierno para poder mejorar esos índices de lectura en el país. Ya les decía yo que tenemos un invitado especial hoy porque pues para los que amamos el periodismo, pero también para las personas que quieren conocer sobre la historia de la nación, está este libro. Y el libro Contra el Poder, Alberto Donadío y el periodismo investigativo. Digamos que esta fue una apuesta muy interesante y lo saludo, Juan. Buenas tardes. Una apuesta muy interesante de la unidad investigativa del Tiempo en su momento, o del periódico El Tiempo, por tener una unidad investigativa que empezara a darle más profundidad a ciertos temas en el país. Así es. La unidad investigativa del Tiempo que arranca Daniel Samper y Alberto Donadío. Daniel Samper Pisano. Daniel Samper Pisano y Alberto Donadío es un equipo pionero en América Latina. Era un periodismo que no se hacía en Colombia, dedicarse sistemáticamente a investigar casos de corrupción y denunciarlos en el periódico El Tiempo. Fue sin duda una etapa que marcó la historia del periodismo en Colombia y que fijó los derroteros para grandes periodistas investigativos que vendrían después. ¿En qué momento decide uno tomar la historia de Alberto para llevarla al libro, pero además no solamente su biografía, sino revivir muchas de las investigaciones que él publicó en su momento? Yo siempre he tenido la intuición de que el proceso de reportería es en sí mismo un material formidable para alguien interesado en periodismo narrativo. Y no solo periodismo narrativo, uno lo ve en el cine, películas como Spotlight o The Post muestran que el proceso de acopio de información, de cimentación de denuncias que producen impacto en la opinión pública, pues es apasionante y puede ser sujeto de dramas fascinantes. Entonces, cargando con esa intuición, yo me puse a ver la historia de la unidad investigativa, que conocía muy superficialmente, pero sentía que Alberto Donadío estaba un poco relegado dentro del periodismo, dentro del panorama actual del periodismo, siendo un periodista que sigue vigente, que sigue escribiendo libros con intervalos muy cortos entre uno y otro. Y digamos, si uno le pregunta, hace una encuesta de 100 personas, es probable que muchos le sepan reconocer quién es Daniel Samper Pisano o quién es Gerardo Reyes, que fue el tercer miembro de la unidad investigativa. Pero Alberto Donadío siempre ha estado un poco en la trasescena y yo quería de este libro un poco llevarlo a dar un paso al frente, y eso es lo que me he propuesto. A eso me dediqué casi más de un año investigándolo y escribiéndolo, y pues ese es el resultado. Pero además llega en un momento en el que, digamos, el país también retoma un poco los pasos suyos. El año pasado se hacía un homenaje en el Premio Simón Bolívar al trabajo investigativo que había hecho Alberto y toda su carrera, más de 40 años en el ejercicio del periodismo. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió de todas esas investigaciones que pudo conocer de su autor? Sí, yo la verdad, ahora que menciona el tema del premio Simón Bolívar que le dieron a la vida y obra, eso fue pues una grata casualidad, un poco se dio en simultáneo mientras se alinearon los astros de una forma muy bella. Correcto, eso no fue algo que fue propuesto así, se dio así y bueno, es una grata casualidad. Y sobre lo otro, a mí una de las cosas que me impactó al descubrir esta investigación, al hacer esta investigación, es que Alberto Donadío es el pionero del derecho de acceso a los documentos públicos en Colombia. Ese es un derecho que para el ejercicio periodístico es supremamente fundamental. Ese era un derecho que nadie estaba utilizando hasta que él, en alianza con Daniel Samper, comienza a dar batallas jurídicas mezcladas con batallas periodísticas para desbrozar el camino del acceso a los documentos oficiales, que será pues un logro fundamental para lo que vendría después. Eso es una de las cosas que más me sorprendió al hacer esta investigación, pero el libro también está lleno de hallazgos sobre la vida de él. Él, junto con su esposa Silvia Galvis, sacaron un gran provecho de los archivos del Archivo Nacional de Washington, y ellos, como investigadores, se dieron a la tarea de esculcar esos fondos que habían
que eran memorandos escritos por los embajadores de Estados Unidos en Colombia sobre lo que sucedía en Colombia. Y eso Silvia Galvis lo nombra, ahí fue entrar en la caja negra de la historia de Colombia. Y eso les permitió escribir libros como Colombia Nazi, donde cuentan un poco de qué manera la Segunda Guerra Mundial tuvo repercusiones en el territorio colombiano, y les permitió escribir una formidable biografía sobre el dictador Gustavo Rojas Pinilla. Pues imagínese usted, porque esos son para la gente que, digamos, no está tan enterada de esa historia, son como los Wikileaks de este momento, que hoy nos asombramos muchísimo que se hacen revelaciones de conversaciones entre políticos del país, el embajador de Estados Unidos, y esos documentos llegan al gobierno de Estados Unidos. Pues en ese momento ellos hicieron ese trabajo de revisar esas conversaciones y descubrir mucho de lo que no se sabía en el país. Juan, quisiera saber yo, en este libro, cuando uno lo empieza a revisar por temas, dice, el país no ha cambiado. Entonces, un trabajo muy fuerte de denuncia de lo que pasaba con los bancos, pero además corrupción en los ministerios, estaba viendo yo para la época el Ministerio de Obras Públicas. Hay una serie de situaciones que van pasando. El país no ha cambiado, el país se ha cambiado, casi que uno vuelve a leer el libro y cree que está en la actualidad. ¿Cómo lo siente usted? Yo creo que si uno al leer el libro quizás llega a la conclusión de que estamos peor o por lo menos no hemos cambiado nada. Alberto Donadío denunció casos de corrupción financiera en los años 80, una crisis financiera donde grandes grupos económicos cayeron en cascada por maniobras financieras que rayaban con la ilegalidad. Y eso lo estamos volviendo a ver, lo vimos hace unos años con el caso Interbolsa, lo vimos más recientemente con el caso de las libranzas. Entonces uno dice, en realidad estamos un poco las mismas, aunque yo tampoco quisiera que este libro fuera percibido como un mensaje desconsolador de decir esto no puede cambiar, porque justamente hay periodistas valerosos que con pasión, dedicación y mucha paciencia logran desentrañar y sacar a la luz casos ocultos que si nos limitáramos simplemente a registrar lo que sucede en la superficie de los hechos, pues no podríamos saber. Digamos, ¿cómo entender hoy el periodismo investigativo? ¿Sí está pasando, digamos, con ese talento, con esa experticia con la que lo hacía Alberto, o hemos ido retrocediendo un poco en ese mismo sentido de poder revelar grandes casos de corrupción o generar grandes investigaciones en el país? Yo creo que cada vez hay más periodistas investigativos en el país. Quizás ellos fueron pioneros, pero le fijaron, como digo, el camino a muchos periodistas que vendrían. Pero quizás, y esto también se mezcla con un tema que no es ajeno ni a usted ni a mí, el tema de la crisis en los medios y cómo los periodistas se ven un poco limitados para hacer un trabajo que toma mucho tiempo, porque el periodismo investigativo es algo que demanda dedicación, demanda especialización y demanda la comprensión también de los editores y directores de un medio, de que es un trabajo que es de paciencia, de mucho tiempo, y ellos lo tuvieron, y eso es lo que quería decir. El tiempo, con todo que ellos tuvieron muchos problemas y muchos conflictos internos para poder llevar a cabo su trabajo, pues el periódico les dio el espacio, les dio el tiempo. Ellos estaban relevados completamente de la agenda informativa diaria. Ellos podían dedicarse semanas, incluso meses, a llevar a cabo una investigación. Y eso hoy en día es más difícil de encontrar, justamente por esa premura, por la necesidad de generar tráfico, porque se privilegia el volumen de noticias, la inmediatez, correcto, sobre la calidad y sobre el impacto que ellas puedan tener en una sociedad. Además, que me parece un documento bien importante, porque muchas veces la gente desconoce que hay trabajo investigativo en el país. Tal vez la gente no logra encontrar este tipo de documentos o este tipo de trabajos periodísticos tan fácil. Usted mencionaba toda la investigación de pedofilia en Estados Unidos, que fue una gran publicación, que al final de cuentas también termina siendo, pues,
la gente la termina conociendo muchas veces por la película correcto. y no por el trabajo. Entonces, el papel del libro como esa apuesta de poder dar a conocer muchas cosas que la gente no se ha enterado porque no lo investiga, no lo busca o porque simplemente no lo vivió. Yo también creo, y como una de las cosas en las que pensaba al escribir este libro era sentir la responsabilidad también de hacer memoria. Yo tenía a veces, esto fue un trabajo en el que yo entrevisté a muchas personas, no solo a Alberto, compañeros suyos, amigos suyos, familiares, y en muchos momentos de las conversaciones con las personas con las que hablaba, yo sentía la necesidad de que esto que me estaban contando yo tenía que contarlo, o sea, que esto no podía perderse pues en el olvido, y yo me sentía en ese papel de rescatista también de un pasado, quizás para mi generación, que no es la de Alberto, para que recuerden y para que hagamos memoria sobre cosas que han pasado en Colombia y que seguimos cometiendo los mismos errores y que seguimos embarcados en las mismas trampas de la corrupción financiera, de la corrupción política. Usted mencionaba el caso del Ministerio de Obras Públicas, tráfico de influencias en los años 70 en el Ministerio de Obras Públicas, cuando bueno, eso sigue pasando a nivel local, a nivel regional, Pues a nivel Bogotá con todo sí. el tema de los NULE y en general pues el tema de corrupción en ese gobierno marcó muchísimo cosas que pareciera que en los 80s quedaron en el pasado pero que se volvieron a repetir. Que siguen ocurriendo, que son el pan de cada día, y que lo que faltan es más periodistas investigativos con el tiempo y la energía y digamos el respaldo de sus directores para hacer un trabajo que genere impacto, y eso es una cosa, y yo les recomiendo mucho a los lectores el prólogo que escribió María Teresa Ronderos, porque un poco ella da una guía, incluso me iluminó a mí. El propio texto que yo escribí me hizo ver cosas que yo no había visto, de cómo mientras más haya periodistas que se apeguen al trabajo investigativo, los medios que han perdido un poco la confianza ciudadana van a recobrarla. ¿Cómo llega usted a la decisión de que Alberto va a ser su personaje? Usted es abogado y periodista de la Universidad de los Andes, pero lo que estamos hablando, muchas veces la gente no conocía pues el trabajo periodístico que ellos desarrollaban en el periódico El Tiempo. ¿Cómo llega usted a esa historia y decide, mi libro se va a encaminar por este lado? Yo el primer libro que leí de Alberto lo leí hace 5 años, que fue el del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Es decir, yo no llevaba una vida sabiendo quién era Alberto Donadío, pero sí tenía la intuición de que, lo que hablábamos al comienzo, de que el proceso de investigación es apasionante, de que el proceso puede ser en sí mismo una historia, como lo muestran esas películas de las que hablábamos, y también me di cuenta a lo que iba es, también me di cuenta que él estaba un poco relevado de este canon periodístico tradicional, de los que suelen ser los periodistas más consagrados, pero yo inicié la investigación sabiendo pocas cosas, y todo es la aventura de ir descubriendo, y yo sabía que en últimas iba a escribir, y eso era lo que yo me planteé inicialmente, escribir quizás un reportaje para una revista, pero lo que fui encontrando en el camino fue de tal interés para mí, y que yo considero que pueden ser también de interés para los lectores, que eso se me terminó convirtiendo en un libro de más de 200 páginas. ¿En dónde podemos encontrar el libro? ¿Aquí en la feria? ¿Usted va a tener posibilidad de hablar con los lectores, de explicarles todo esto que estamos hablando? Sí, está en el pabellón de editoriales independientes, en el stand de Sílaba Editores, y en el pabellón de sellos universitarios en el stand de la Universidad de los Andes. Este libro es una coedición entre Sílaba Editores y la Universidad de los Andes. Y este próximo 1 de mayo, miércoles 1 de mayo, a las 6 de la tarde, voy a estar presentando aquí el libro en Corferias. Entonces, pues, invitar a los televidentes a que... ¿Va a estar solo o va a tener...? Me va a acompañar María Teresa Ronderos y el periodista Lorenzo Morales. Ok, bueno, ¿qué sigue después de hacer un libro como este? Usted dice, yo estaba pensando en un artículo, un reportaje, pronto algo largo, pero no tan largo como un libro. ¿Qué sigue para usted después de esta apuesta? Bueno,
Ahora mismo estoy dedicado a hacer periodismo narrativo en audio. Estoy haciendo podcasts. Eso estaba leyendo que uno de sus podcasts fue escogido como uno de los mejores en el 2018 en México. Correcto, estoy haciendo un podcast, una historia poco conocida en Colombia, sobre un sacerdote de Antioquia llamado Héctor Gallego, que desapareció en la dictadura militar de Panamá en los años 70. Es un caso que me topé por casualidad, que volvemos a lo mismo, que poco se conocía y que yo decidí rescatar un poco de ese olvido y volver a llevarlo a las nuevas generaciones. En esas está en marcha la investigación, ya han salido 7 episodios, faltan todavía 3 por salir y también pues bueno, que sirva ahí la cuña, la desaparición del padre Gallego. ¿Y en dónde lo puede escuchar la gente? Hablemos un poco de eso. Está en las plataformas de streaming de audio como Spotify, Apple Podcast. ¿Lo buscan por su nombre? Lo buscan por La desaparición del padre Gallego. Esto hace parte de un proyecto de periodismo en audio que yo estoy liderando, que se llama La No Ficción, y dentro de ese proyecto de La No Ficción estamos haciendo esta serie sobre el padre Gallego, la desaparición del padre Gallego. Si ustedes lo ponen en Spotify o incluso en la página lanoficción.com, ahí lo encuentran. Bueno, hay que decir que para muchos de los periodistas termina siendo, me incluyo, muchas veces difícil decidir dar el paso hacia la investigación, y uno mismo empieza a encontrarle cortapisas, trabas a esos proyectos investigativos sin ni siquiera haber empezado. ¿Qué decirle a la gente que quiere dedicarse a la investigación, que quiere dedicarse a reconstruir esa historia desde su vivencia, de su experiencia? Yo les diría que el periodismo que gana premios, el periodismo que produce impacto y repercusión en la sociedad, es el periodismo investigativo. Yo soy muy joven, todavía no me considero una autoridad para hablarle a nadie sobre lo que debe hacer en periodismo investigativo, pero sí creo que mientras más nos dediquemos no a repetir la información de que la gente ya tiene, que la gente encuentra en Twitter, sino a darle valor agregado a la esencia del periodismo, que es buscar lo que a la otra gente le cuesta investigar por sus propias manos, pues va a generar impacto, y eso también va a poder producir mejores beneficios en la sociedad y quizás réditos en términos de premios, en términos de publicaciones. Entonces ese sería mi mensaje. ¿Pero usted cree que si hay una formación hacia el periodismo investigativo? Digamos, evidentemente usted lo dice, soy muy joven, todavía no me considero una autoridad, pero desde la experiencia, desde la vivencia diaria, desde lo que uno puede revisar en los medios de comunicación, ¿habrá una formación hacia el periodismo, o tal vez esa debe ser una de esas críticas sanas que hay que hacerle a la academia, y es ¿por qué no especializar a la gente un poco sobre la investigación? Y ese es un buen punto. Yo creo que también la academia ahí puede preparar mejor a los comunicadores, a los periodistas, para poder llevar a cabo con mejores herramientas una labor investigativa. Por ejemplo, muchos periodistas ignoran incluso cómo presentar un derecho de petición, que es algo un poco desde la faceta jurídica, y eso que es una herramienta que es vital, y lo cuento en el libro de manera extensa, pues requiere un componente de formación. Entonces yo sí creo que podrían contribuir la academia para que haya cada vez mejores periodistas, pero también creo que el periodista debe salir un poco de su zona de pereza y sentir que el periodismo de verdad requiere también poner dar el paso extra, el paso que no le están pidiendo sus jefes, trabajar en horas extras. Nos estamos quedando muy en el registro. Yo digamos, no lo sé, no me atrevería a afirmarlo, pero lo que uno sí ve en los medios de comunicación, en la prensa, es un apego perezoso a lo que sucede en las redes sociales. Entonces un poco los medios han aprendido a ir a remolque de lo que es tendencia en las redes sociales, con lo que está, como decía hace un momento, en la superficie de los hechos, y no lo que está sucediendo en la trasescena del poder, que es donde realmente está
ocurriendo las cosas que nos deberían generar más indignación. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta conversación, No, por habernos gracias a usted. presentado a Alberto, a los que no lo conocían, por contarnos esos detalles del libro. Recordémosle a la gente cuándo lo puede escuchar para que conozca más de este libro que retrata un poco la biografía de un periodista investigativo muy importante del país, pero que también trae varios de los trabajos que adelantó como investigador. No, gracias por la invitación y bueno, a quienes nos estén viendo en este momento, los invito el 1 de mayo, miércoles 1 de mayo a las 6 de la tarde en el Salón Talleres F, Salón F Talleres 3, perdón. Okay. Salón F Talleres 3, ahí estaré presentando Contra el Poder al lado de María Teresa Ronderos y Lorenzo Morales. Entonces la invitación está para que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ver un recorrido que está haciendo nuestro compañero Luis Cuellar por la Feria del Libro. Se encontró con algunos ilustradores, lo revisamos y de inmediato volvemos para que Laura Anzola nos empiece a presentar esos textos recomendados que nos trajo aquí a la Feria del Libro.